Muy buenos días a todas las personas que hoy nos honran con su presencia en este trascendental acto. Un saludo especial a la mesa directiva que nos acompaña en esta mañana, presidida por el señor rector de la universidad, doctor Francisco Salgado, a la señora vicerrectora, a la señora decana de la Facultad de Diseño, al doctor Fernando Carrión, impulsor de este evento, y desde luego a Carlita Hermida, nuestra distinguida profesora e investigadora que con mucha energía ha impulsado este trascendental evento. En el área de investigaciones de la Universidad de la SUAY hemos venido implementando, impulsado desde la dirección de la universidad, una serie de acciones, de actividades, de políticas tendientes a lograr la mayor pertinencia en los procesos de investigación, buscando que exista una relación académica con el quehacer de las diferentes unidades, de las diferentes facultades. Buscamos también rigurosidad científica, pero tampoco nos hemos olvidado de que la universidad debe desarrollar investigación al servicio de nuestro entorno, a solucionar los acuciantes problemas que rodean a nuestra sociedad. En ese contexto, luego del trascendental evento Hábitat 3 que se desarrolló en la ciudad de Quito el año pasado, justamente creo que en el mes de octubre, asistieron algunos profesores de la universidad, entre ellos Carlita Hermida, y nos planteó con mucho entusiasmo la posibilidad de que la universidad se sume a la red universitaria de estudios urbanos del Ecuador. Evidentemente eso coincidía plenamente con lo que nosotros pretendemos para la universidad, y más aún nos ilusionó participar en esa red por la coyuntura que existía de participar conjuntamente con universidades muy reconocidas en el país que vienen trabajando en ese campo, liderados por la FLACSO, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y dimos todo el apoyo que se requirió para que la universidad se integre a esa red, y hoy tenemos la gran satisfacción de llegar a este primer Congreso de Estudios de la ciudad, que esperamos que se proyecte hacia el futuro. Realmente esta red nos llama muchísimo la atención, incluso desde su nombre, porque evidentemente analiza todo ese conjunto de factores que implican el convivir ciudadano, que fueron claramente y brillantemente expuestos por nuestro señor rector. Sin más, pues quiero agradecer a las diferentes universidades que nos respaldaron para que se pueda ejecutar este primer evento acá en la Universidad de la SUAY. Una felicitación a los organizadores por toda esa energía y dinamismo con que impulsaron el desarrollo del evento, y desde luego auguro el mayor de los éxitos en este evento, dada la calidad de las exposiciones que se van a presentar, de los trabajos que se van a presentar, que nos van a dejar enseñanzas muy importantes. Bienvenidos, muchas gracias. Se dirigirá a nosotros Carla Hermida, coordinadora del Congreso Civitic. Señores de la mesa directiva, rector de la Universidad de la SUAY, vicerrector académica, vicerrector de investigaciones, decana de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes, Fernando, colega, impulsor de muchos proyectos, uno de ellos el que estamos aquí. Hace menos de un año, Fernando Carrión me llamó para ver si estaba interesada en tener unas reuniones virtuales entre 4 universidades, para hablar, crear, coordinar y articular espacios alternativos de diálogo antes, durante y después del Hábitat 3. Evidentemente acepté. Luego se vincularon poco a poco más universidades a estas reuniones y foros,
Actualmente somos 11 universidades, todas interesadas en hablar, discutir, investigar y reflexionar sobre ciudad. La Universidad de la SUAY, la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Central del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Tecnológica Indoamérica, la Universidad Laica Eloy Alfaro Manabí, Universidad Técnica de Babahoyo y la Flaxo con su sede en Ecuador. Cuando ya éramos un grupo más grande, debíamos pensar en un nombre. El nombre nació de la idea de integrar la palabra civitas, que da cuenta de la ciudadanía como fuente de derechos y deberes en torno a la ciudad, y las TICs, que concibe a las tecnologías de la información y comunicación como herramientas necesarias para producir conocimiento en red. Y es así que, a través de plataformas virtuales, hemos logrado mantener 6 foros y múltiples reuniones de coordinación. Los foros han abordado los siguientes temas. ¿Qué hemos estudiado de las ciudades ecuatorianas? Fue el primer tema. Las ciudades en los procesos electorales. Vulnerabilidades y gestión de riesgo en las ciudades ecuatorianas. Políticas públicas urbanas en el Ecuador. La economía urbana en el Ecuador. Ejes claves para pensar las ciudades del Ecuador. Esos han sido los 6 foros que hemos mantenido. Aún nos falta pulir bastante el tema tecnológico. Hemos tenido algunas desconexiones. Pero hoy por hoy, por ejemplo, estas palabras se están transmitiendo en tiempo real a través de Facebook, lo cual nos permite llegar a un público muchísimo mayor de diferentes partes del mundo. Y nos permite cosas tan simples como que la agenda de 7 hojas del evento, ustedes puedan descargarse con un código QR que está atrás de sus pequeños programas que se les entregó. Dentro de sus líneas de trabajo, Civitic organiza este congreso como un espacio ampliado para la discusión y reflexión de temas urbanos. Como resultado de los primeros foros realizados en mesas anteriores, se definieron 4 ejes temáticos para este congreso: patrimonio, economía urbana, gobernanza y derecho a la ciudad, como temas vigentes y de imperativa discusión en las ciudades ecuatorianas del siglo XXI. El Congreso se organiza alrededor de estos 4 temas a través de 4 conversatorios en plenaria, que serán en las mañanas, y 15 mesas temáticas que se llevarán a cabo en las tardes. La convocatoria para las ponencias tuvo un gran éxito, demostrándose que las personas están ávidas de contar y discutir los diferentes temas que se están investigando. Se tuvieron propuestas provenientes de diversas ciudades del Ecuador y de toda Latinoamérica, tal como ustedes podrán ver en sus programas. La organización del Congreso ha sido un esfuerzo colectivo y por ende no puedo dejar de agradecer a quienes han aportado con este evento. Un agradecimiento muy grande a la comunidad de la Universidad de la SUAY, que desde el primer momento en el cual mencioné la posibilidad de ser sede de este congreso, me otorgaron todo el apoyo. Gracias, señor rector Francisco Salgado, señor vicerrector de Investigaciones Jacinto Guillén, señora decana de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes Genoveva Malo, señor subdecano Rafael Estrella, gracias Santiago Vanegas, coordinador de la Escuela de Arquitectura. Mil gracias al Departamento de Comunicación y el Departamento de Cultura, quienes han hecho que esto sea posible. A los miembros del comité académico, quienes tuvieron la difícil tarea de seleccionar las ponencias participantes, quizá una de las tareas más difíciles. Gaitán Villavicencio, María Eloísa Velázquez, Ana Cecilia Salazar, Pablo Paño, Sebastián Astudillo, Valeria Reynoso, Fernando Puente, Óscar Ospina, María Belén Troya y Jaime Erazo. De igual manera, un agradecimiento muy especial a los coordinadores de cada tema. María Augusta Edmida en Derecho a la Ciudad, Jaime Erazo en Gobernanza, María Eloísa Velázquez en Economía Urbana, Valeria Reynoso en Patrimonio, y a la Universidad Católica de Cuenca y su representante Cristian Contreras en la concreción del diálogo inaugural. Un agradecimiento a Flaxo a través de todo su equipo, Fernando Carrión, María Pisech, Juan Pablo Pinto, Francisco Enríquez, quienes dieron seguimiento y apoyo permanente a la organización. A todos los representantes de las 11 universidades que son parte de Civitic, quienes apoyaron con sus ideas, sugerencias y con su presencia desde diferentes partes del Ecuador el día de hoy. Un agradecimiento por adelantado a los ponentes, moderadores, relatores, protocolo y todas las personas que van a ser actores activos en estos días. Y bueno, no voy a seguir porque de hecho puedo dejar personas afuera. Así que un gracias a todos aquellos que desde sus diferentes espacios aportaron con un granito de arena, o como dice nuestro señor rector, con una gotita de agua, para que hoy estemos aquí. Les invito entonces a participar y sobre todo disfrutar tanto del Congreso como de las actividades que tenemos preparadas complementarias en la noche. La inauguración del taller vertical esta noche y el ciclo de arte durante todos los días. Muchísimas gracias.
Invitamos a que la mesa directiva nos acompañe a primera fila para dar inicio al diálogo inaugural. Solicitamos la presencia de los arquitectos Fernando Carrión y Antonio Di Campli para dar inicio al diálogo inaugural. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio al diálogo inaugural, en donde intervendrá en primera instancia Fernando Carrión. Fernando Carrión es un académico investigador de la Flaxo, arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, maestro en desarrollo urbano regional en el Colegio de México, doctorando en la Universidad de Buenos Aires. Sus áreas de especialización son la descentralización, los centros históricos, la seguridad ciudadana, políticas urbanas, desarrollo local, hábitat, vivienda, participación, desarrollo urbano, ciudad y globalización, planificación y sociología del fútbol. Entre sus publicaciones, que son muchas, pero voy a mencionar que son 12 libros originales escritos como autor, 18 ediciones de libros con artículos de terceros y propios, 250 artículos publicados en diferentes libros y revistas, en fin. Su obra ha sido publicada en Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Perú, Ecuador, España, Estados Unidos, etcétera. La lista es bastante larga. Ha sido invitado en más de 250 ocasiones a participar como docente, conferencista y ponente en distintos cursos, talleres, congresos y seminarios en varios países de América Latina, Estados Unidos, África y Europa. Ha recibido numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional, siendo el más reciente el Premio Ángel Ballesteros de Ensayo sobre la Administración y Gobierno, entregado en el 12º Congreso Iberoamericano de Municipalistas, celebrado en Manizales, en el mes de septiembre del 2017. Estamos con premio reciente. Felicitaciones. Y hoy nos va justamente a hablar de ese tema, el nuevo municipalismo. Problemas técnicos de las TICs, tal como mencionaba. Sí, es que no, lo que pasa es que al tratar de poner una imagen que le pusieron para que quede permanente, algo pasó, porque estaba bien, pero ya ahorita sí. ¿No se conecta? No, sí, ahora sí.
mismo le quiere pasar, ¿no? Bien, buenos días a todos y a todos. Quiero obviamente empezar agradeciendo a la Universidad de la SUAY la posibilidad que nos da de poder reunirnos durante 3 días a discutir los temas de ciudad en el Ecuador, y agradecer especialmente a su rector, que desde el primer momento que se planteó la posibilidad de hacer esta reunión aquí en Cuenca y aquí en esta universidad, pues fue aceptada, y hoy día y ustedes ya estamos viviendo esta realidad, y además con una cantidad de gente que obviamente muestra el gran interés que tenemos sobre el tema de ciudad. Lo que voy a exponer aparece con el nombre que está aquí en la lámina. Es en definitiva una tensión, una contradicción, una discusión entre lo que fue la nueva agenda urbana aprobada justamente hace un año en la ciudad de Quito por 196 países del mundo, definida en estos términos, nueva agenda urbana, que tiene muchísimos problemas. Y frente a eso, lo que veo yo que está ocurriendo en este año, no solo en el Ecuador, sino en muchos países del mundo, en términos de la emergencia de un nuevo movimiento que va creciendo con mucha fuerza. Lo que ustedes van a escuchar son básicamente estos puntos. Primero, una pequeña introducción. Segundo, me parece que es muy importante tener en cuenta los cambios que se está viviendo en el patrón de urbanización en América Latina. En tercer lugar, esta nueva situación del municipalismo, para finalmente mostrar lo que yo llamo el oleaje, es decir, estas olas que van y vienen de los municipios en términos del empoderamiento, del autogobierno en las ciudades de la región, y finalmente pues algunas conclusiones. Justamente en estos días, en este momento, se está produciendo una reunión en Chile, en la CEPAL, en Ilpes, para discutir lo que ellos creen como necesario, como paso posterior al diseño de la nueva agenda urbana, que es lo que podría ser el plan operativo. Es decir, al año de la reunión en Quito se tiene ya una propuesta de un plan operativo a partir del cual todos los 196 países que firmaron este acuerdo deberían plantearlo. Es un plan de acción, pero que a mi manera de ver tiene los mismos problemas, los mismos vicios que tuvo el diseño de la nueva agenda urbana. En definitiva, esto es lo que quiero poner a consideración de ustedes para discutir en este evento. ¿Cuáles son algunas de las características más importantes y más visibles del patrón de urbanización actual en América Latina? Aquí van algunas características. Una primera es que hay una altísima polarización de la urbanización. Esto se puede ver en el hecho de que el 0.37% de las ciudades más grandes, es decir, aquellas que tienen más de 1 millón de habitantes, que son solo 63, el 0.37% de las ciudades concentran el 41% de la población de América Latina. Para que vean el nivel de concentración que existe hoy día de la población. Una segunda característica es que esta gran aglomeración o concentración de población se produjo básicamente por la migración del campo a la ciudad. Si en 1950 el 41% de la población vivía en ciudades, en la actualidad en América Latina vive el 82%. Si esto se lee a la inversa, nos quiere decir que en 1950 alrededor del 60% de la población estaba en capacidad de migrar y que hoy día menos del 20% de la población está en capacidad de migrar. Si esto es así, podríamos llegar a la conclusión de que el ciclo de la migración del campo a la ciudad en general en América Latina ya se cerró. Ese no es el fenómeno más importante. Tampoco es el del crecimiento desmesurado de las ciudades. Son dos cambios muy importantes. Lo que tenemos es hoy día, frente al cierre de la migración del campo a la ciudad, es la apertura de la migración internacional.
Hoy día las segundas, las terceras ciudades de nuestros países ya no están ni siquiera en la región, sino que están fuera de la misma. La segunda ciudad de La Habana está en Miami, la segunda ciudad de San Salvador está en Nueva York. Hoy día los mexicanos, incluso bajo condición de irregularidad de su migración, suman algo así como 12 millones que están en los Estados Unidos. En otras palabras, hoy día la migración ya no es del campo a la ciudad que produjo ese maravilloso libro de Brian Roberts de las ciudades de campesinos, sino que hoy día tenemos una relación de la ciudad de aquí con la ciudad de allá. Hay una relación interurbana que es mucho más sólida de lo que antes existía entre el campo y la ciudad. Frente a este fenómeno de la gran concentración de población, de la existencia de muchas ciudades pequeñas, uno de los grandes cambios dentro de los patrones de urbanización que tenemos es que la urbanización hoy día no se fundamenta en las ciudades. La urbanización no está anclada en las ciudades, está principalmente desarrollada en regiones. Y aquí quizás el ejemplo más significativo de América Latina sea el caso de Ciudad de México. Ciudad de México como tal tiene solo, entre comillas, 9 millones de habitantes. Durante 15 años no ha crecido esta población. Pero si nosotros vemos la región de México, lo que llaman la megalópolis, aquí lo que tenemos son cerca de 40 millones de habitantes. 4 estados están vinculados. 535 municipios están en ese espacio. Hoy día la urbanización no se fundamenta en ciudades, sino en regiones. Les pongo el caso de Quito, la ciudad de donde yo vengo. La ciudad de Quito, la parte central de la ciudad de Quito, tiene un crecimiento de 1.5% al año, bajísimo. Pero lo que vemos en las periferias son crecimientos de 4.5, 5, 6 y hasta 7% al año. Yo me preguntaría en el caso de Cuenca si algo de eso no está pasando, si su vínculo con Azogues no es ya un área metropolitana, un espacio que existe. Y entonces, esta urbanización de regiones tiene por lo menos 3 formas en América Latina. Una, los famosos clústeres, que es básicamente la agregación de municipios en función de estructuras productivas, pero vinculadas por el sector privado. Uno podría decir algo así como cooperación público-privada. Por ejemplo, el caso del clúster del salmón en Chile, que está en la zona sur de Chile precisamente, que ya no pasa por Santiago, sino que se vincula directamente hacia el mundo vendiendo el salmón que, por ejemplo, nosotros aquí en el Ecuador consumimos. Esa es una forma de agregación. Son, en ese caso, 48 municipios. Pero tenemos el clúster del turismo en el caso del Cusco, en el Perú, o el clúster de el Bajío en México, alrededor de la industria automotriz, que habrá que ver incluso si es que se mantiene en esa perspectiva por las políticas agresivas que tiene el presidente Trump. Una segunda forma es la de las mancomunidades. En este caso hay ejemplos interesantes. Bolivia tiene más de 300 ciudades mancomunadas. En la frontera Perú-Ecuador hay 45 municipios que se han mancomunado. En la frontera Ecuador-Colombia, Ipiales-Pasto, hay una mancomunidad. Y la más importante, obviamente, son las áreas metropolitanas. Esta que les comentaba, de Ciudad de México, que ya no es una metrópoli, sino, como ellos mismos la definen, una mega metrópoli que tiene, como les señalaba, cuatro estados. Y aquí quizás los ejemplos más interesantes sea el caso del Brasil, que tiene 29 áreas metropolitanas, donde están concentrados 415 municipios. El caso de Colombia, con 22 áreas metropolitanas y 145 municipios. El caso de México, con 59 áreas metropolitanas que concentran el 57% de la población. Aquí tienen un nuevo patrón de urbanización que es muy claro que está apareciendo. Este proceso de urbanización lo que ha producido, por un lado, obviamente es el crecimiento de las ciudades y lo hizo sobre la base,
al menos al principio, desde la década de los años 50 o incluso antes en algunas ciudades, de la irregularidad, de la informalidad o de la ilegalidad. Es decir, del aparecimiento en las ciudades de América Latina, lo que en Brasil se llamó las favelas, lo que en Perú se llaman pueblos jóvenes, en Argentina villas miseria, etcétera, etcétera. Hubo un crecimiento de las periferias, una periferización de las ciudades muy importante, sustentada justamente en esta gran migración del campo a la ciudad y con las formas de la irregularidad. Dos formas de ilegalidad se produjeron: la una, invasión de la propiedad privada, es decir, una ruptura de un orden jurídico, que fue la invasión, y la segunda, producida incluso por nosotros mismos, los planificadores urbanos, porque fueron irregulares en el sentido de que esos sectores no cumplían con las normas que nosotros habíamos diseñado. Aquí hay un cuestionamiento muy fuerte a lo que significa la planificación urbana, que no ha llegado todavía al país. ¿Y por qué esto? Porque la planificación simplemente fue el sueño de un orden. Y hoy día esta urbanización de regiones lo que está produciendo es ciudad de ciudades. Y no podemos plantear la misma planificación a una ciudad con la otra ciudad. En otras palabras, tenemos que acercarnos desde la perspectiva de la planificación a reconocer que hay distintas lógicas en las ciudades, para a esas distintas lógicas darles un cierto orden, una cierta racionalidad. Esta urbanización sustentada principalmente en la migración y en la irregularidad, lo que generó fue una urbanización sin ciudad, a diferencia de lo que hablábamos hace un rato. ¿Y por qué urbanización sin ciudad? Porque estos asentamientos humanos no tenían las condiciones básicas de una ciudad. No tenían espacio público, no tenían agua potable, no tenían energía eléctrica, no tenían accesibilidad, movilidad, etc. Entonces fue una urbanización sin ciudad, distinta a la que tenemos hoy día, de una urbanización de regiones. Entonces, lo que hemos tenido en América Latina el siglo pasado y buena parte de este siglo es una ciudad que produce desigualdad. Esta ciudad legal, esta ciudad ilegal, este dualismo estructural que en muchos países algunos autores llegaron a plantear, después obviamente se cuestionó esto, y hoy día el gran debate que existe es alrededor del tema de las desigualdades urbanas. Es una ciudad que produce desigualdades. Y quizás aquí la salida que está planteada, y probablemente uno de los autores más interesantes sea Bernardo Secchi, italiano, que él plantea el tema de la justicia espacial, que también se encuentra dando vueltas por América Latina. ¿Qué es lo que ocurre en términos ya no de la ciudad, sino de la institucionalidad? Lo que ocurrió fue que esa institucionalidad fue desbordada por esta realidad. En otras palabras, los municipios no tuvieron capacidad de respuesta frente a este gran crecimiento de la ciudad y a esta ciudad heterogénea, a esta ciudad desigual. Pero lo más interesante en la actualidad es que esta urbanización de las regiones lo que nos muestra es que no existe una correspondencia entre la organización del territorio y las propuestas de gobierno. Regresemos nuevamente al caso de Ciudad de México. ¿Cómo manejar una ciudad con 4 estados? ¿Cómo gobernar una ciudad con 535 municipios? Entonces, hoy día lo que hay que hacer es reinventar el gobierno de la ciudad. Necesitamos un nuevo municipalismo, necesitamos una nueva realidad que sea capaz de enfrentar el autogobierno o el gobierno de las ciudades. Tercer lugar, la tercera idea, el municipalismo en América Latina. Para que ustedes vean, y esta es una sorpresa que probablemente ustedes se van a llevar, porque nosotros tenemos el municipio desde mucho tiempo atrás. Lo que ocurre es que en América Latina, en 1985, solo 7 países de la región elegían a las autoridades locales. Solo 7 países elegían autoridades locales. Desde el año 2000, esta cosa es distinta. Todos los municipios son electos popularmente. ¿Esto qué significa? Significa que América Latina no tiene una tradición de poder local, que no tiene una tradición de ejercicio del gobierno a través de los municipios. Es una entidad relativamente nueva. Lo que vemos es, con este cambio de 1985 al año 2000,
lo que vemos son por lo menos dos cosas que son muy importantes. Una es que el poder local se municipaliza a través de los procesos de descentralización que se ha vivido en la región. Y en segundo lugar, que se hace absolutamente representativo. Los municipios, el rato que son electos, son representativos. Y quizás lo más interesante por este mismo carácter de representativo es que la ciudadanía puede discutir respecto de proyectos de ciudad. Cuanto antes no se elegía a las autoridades locales, no había la necesidad de tener un proyecto de ciudad. ¿Por qué? Porque simplemente la autoridad era delegada por el presidente de la República, era delegada por el Ministerio de Gobierno, era delegada por el gobernador del estado correspondiente. Pero cuando empieza a haber el proceso electoral, o cuando se democratiza la escena local, uno de los elementos principales es la elección popular de alcaldes y de autoridades locales, lo cual conlleva la existencia de proyectos de ciudad que tengan que ser debatidos. Nosotros estamos a las puertas de un proceso electoral en el 2019, donde lo que vamos a discutir son proyectos de ciudad. Y eso es lo que deberíamos exigir ahora como comunidad cívica. En esta gráfica ustedes pueden ver justamente lo que les decía. La línea que empieza en la parte alta a la izquierda nos muestra el número de municipios de estos 63 más grandes que existen en América Latina, cómo van paulatinamente haciéndose municipios electos popularmente, hasta que en el año 2000 todos son electos popularmente. Y una de las características interesantes es que, y sería una segunda conclusión, es que este municipio empieza a ser representativo y hay la posibilidad de que haya la participación. Es decir, es un cambio del municipio con una fuerza absolutamente grande, muy importante. ¿Y por qué esto? Porque hay una pluralidad de formas de representación y se debate eso. Hoy día en los consejos municipales hay distintas fuerzas políticas que están ahí inmersas. Entonces se debate políticamente esos proyectos. En otras palabras, la ciudad se convierte en polis. Empieza a discutirse la política y empieza a haber un proyecto político de ciudad. Y la última conclusión, que es bastante importante también, es que empiezan a haber cambios sustanciales entre lo nacional y lo local. Ya no es lo que existía antes con un peso tan fuerte de lo central. Veamos qué es lo que pasa en el contexto de lo municipal, en general en América Latina desde los años 80 para acá. Lo primero es que se produjo una reforma del Estado muy importante que introdujo una contradicción, una tensión muy fuerte que hasta ahora está presente, que es, por un lado, el proceso de democratización de los municipios o de democratización del territorio, que viene de la mano de la redemocratización en América Latina, porque, como ustedes saben, tuvimos muchas dictaduras militares en América Latina hasta fines de los años 70, principios de los años 80. Entonces, el retorno a la democracia no solo que se produjo con la elección popular de las autoridades nacionales, sino que se ensanchó la democracia porque de manera paralela se produjo la elección popular de alcaldes. Entonces, lo que tenemos en general en América Latina desde los años 80 es un proceso de crecimiento de la democracia. Pero paradójicamente, lo que tenemos también es la conducción económica en nuestros países y por lo tanto en nuestras ciudades de esquemas liberales de la economía. Entonces, aquí se produce una gran contradicción. Porque, ¿qué es lo que pasa? Las demandas de la población son las demandas de solución de sus problemas que difícilmente bajo las economías liberales se puede resolver. Y esta es una tensión, una contradicción que ha estado presente y que se mantiene hasta el momento actual. Porque, por un lado, tuvimos estos procesos de democratización y, por otro lado, los procesos de privatización. Se privatizaron servicios, se privatizaron equipamientos y se privatizaron otros elementos de la vida estatal. Frente a esa situación, lo que tenemos ya en este principio de siglo es un proceso inverso, que a estas alturas ya muestra incluso una crisis, que es, en definitiva, la emergencia del post-neoliberalismo, la emergencia de lo público. Y en esto hay países como el caso del Ecuador, como el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, etc. Muchos países de la región entraron en esta línea del peso de lo público. Pero aquí se mostró que a esta tesis, a esta propuesta, había una gran debilidad. No se reconocieron los problemas de los territorios.
no se reconoció el tema de la autonomía local. Tan es así que en los procesos electorales que hemos tenido desde el año 2014 para acá, en general en América Latina, estas opciones nacionales del socialismo del siglo XXI empezaron a perder en el ámbito de lo local. El caso concreto del Ecuador. En el nivel nacional teníamos la propuesta de Alianza País, y lo que vimos en las elecciones locales del 2014 es que la mayoría de las capitales de provincia pasaron a manos de la oposición. El caso de Cuenca es uno de estos ejemplos. Veamos esta idea del oleaje, las olas. ¿Por qué el oleaje? Porque uno puede ver claramente marcados algunos momentos en este proceso en América Latina. La primera ola, aquí, que es la de los años 90 principalmente, lo que tenemos es cómo desde lo local empieza a generar influencias en ámbitos territoriales superiores. He puesto aquí algunos ejemplos. El caso de Montevideo probablemente sea el más interesante porque el Frente Amplio llega a la ciudad de Montevideo y después el mismo intendente de la ciudad de Montevideo llega a ser presidente de la República del Uruguay, que es el actual presidente Tabaré Vázquez, que es su segundo periodo como presidente de la República. Entonces, primero fue alcalde, intendente y después presidente de la República. Un segundo caso interesante es el de Ciudad de México, que aquí yo lo he definido doblemente frustrado, porque México llega a la Ciudad de México, empieza a ser electa popularmente en el año 97. Allá no eligen alcalde, intendente, sino jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el primero a ser electo en el 97, termina su periodo, se postula a la presidencia de la República y, según dicen, perdió en las elecciones por un fraude electoral. El siguiente jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, que hoy día también está de candidato a la presidencia en México y está primero en las encuestas, también se postuló a la presidencia de la República, perdió y además invocó también el problema electoral señalado. Entonces, por eso planteo México el caso doblemente frustrado. Creo que el caso más interesante sin duda es el de Brasil. Ustedes conocen el presidente Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, un obrero metalúrgico inscrito en las tesis clásicas de la izquierda de que es la producción la que debe producir los grandes cambios revolucionarios. En este caso, el PT, Partido de los Trabajadores, se ancla no en las industrias, en las fábricas, sino se ancla en la ciudad, en el consumo. Y tiene una propuesta para todo el país. Y entonces vemos cómo paulatinamente el PT va ganando municipios hasta llegar a la presidencia de la República con Lula, que se mantiene dos periodos como presidente, y luego Dilma Rousseff, que también gana una reelección y después, bueno, fue sacada del gobierno. Y quizás el último caso es el de la ciudad de Rosario, que en este caso el intendente de la ciudad de Rosario llega a ser gobernador. No logró ser presidente de la República porque Cristina Fernández de Kirchner le ganó con una diferencia relativamente importante. La segunda ola, que ya es de este siglo, es un proceso totalmente distinto. Y en este caso tenemos los procesos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, entre otros, es decir, los del socialismo del siglo XXI. Aquí lo que tenemos es una presencia de lo nacional en lo local, que cuestiona principalmente lo que significa la autonomía de los gobiernos y que también cuestiona la representación de lo local, porque hay un proyecto nacional que tiene que reproducirse en todas las ciudades. En el caso del Ecuador, el proyecto fue el buen vivir, que se intentó desde lo nacional anclar en lo local. Otra visión de las olas que también es muy interesante. En la primera ola, las políticas que llevaron a cabo los municipios estuvo sustentada principalmente en el fortalecimiento de la ciudad, de la sociedad, en el fortalecimiento de la ciudadanía y sobre todo de la participación. Aquí los casos más interesantes son el de Lima con el vaso de leche en 1983, que básicamente lo que hizo fue fortalecer la barriada popular, los pueblos jóvenes, la organización de las barriadas populares. El segundo ejemplo, que también es muy interesante, es el de Porto Alegre, que lo que estableció fue el presupuesto participativo, que después fue
copiado, entre comillas, en casi todos los países de la región. El Ecuador también tiene establecido por norma la necesidad del presupuesto participativo. En tercer lugar está el caso de Montevideo, que lo que hizo fue una división al interior de la ciudad para tener lo que tiene Quito también, las administraciones zonales. En el caso de Montevideo fueron 18, en el caso de Quito son 9. Ahí no hay descentralización, sino hay desconcentración. Y quizás el caso más interesante sea el de Ciudad de México, nuevamente. Ciudad de México en el año 2000 lo que tenía eran 16 delegaciones, que no se elegían sino se delegaban, por eso el nombre de delegación, que empiezan el delegado a ser electo popularmente desde el año 2000. Entonces aquí lo que vemos es políticas de estos municipios que tienden a fortalecer básicamente la sociedad local, la ciudadanía y la participación. ¿Qué es lo que vemos ya en la segunda ola? Es decir, en este siglo, y principalmente los casos de Quito, Bogotá y Lima. Todo lo contrario, lo que se plantea aquí es el fortalecimiento de la institucionalidad pública. Entonces, en el caso de Quito, por ejemplo, habían muchas corporaciones, fundaciones, y en vez de tener esta estructura institucional, se publica, se municipaliza las mismas, lo cual generó un problema de que prácticamente el alcalde en esa época tuvo 2 años sin poder ejecutar obra. El caso de Bogotá es una cosa relativamente parecida porque ahí se plantea la municipalización de la basura. Pero en el caso del alcalde Petro, él estuvo por ese problema prácticamente 1 año fuera de la administración pública porque el procurador de Colombia lo excluyó de la alcaldía y después pudo volver, pero cuando ya la situación era distinta. Y el caso de Lima es relativamente parecido. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita, este momento? Yo creo que es el fin de este ciclo. Estamos a las puertas de entrar en un nuevo ciclo. ¿Por qué digo esto? Porque vemos que hay una crisis del neoliberalismo, no da respuesta a lo que se suponía debía dar. Hay una crisis del socialismo del siglo XXI, por lo menos políticamente a través de los procesos electorales se está viendo esto. Hay una emergencia muy fuerte de la derecha, tanto en los gobiernos nacionales como en los gobiernos locales, y por otro lado hay una demanda de la sociedad que se ha pluralizado y que se ha incrementado. Frente a esto, ¿qué es lo que ocurre? Aparece lo que se llama el nuevo municipalismo como el nuevo espacio del movimiento progresista, que se ancla justamente en el cuestionamiento a la nueva agenda urbana que fue aprobada en Quito justo el año pasado, el 16 de octubre del año pasado. ¿Cuál es el problema que tiene esta agenda urbana? Primero, que no es nueva, porque ustedes ven, todo lo que les estoy contando viene desde la década de los años 80, 90 y buena parte de este siglo. Entonces no es nueva. En segundo lugar, no es agenda porque no tiene una estructura programática. Y en tercer lugar, que me parece que es el problema más importante, es que no tiene un sujeto histórico que sea capaz de llevar a cabo este proceso. ¿Y por qué no tiene este sujeto histórico? Porque la nueva agenda urbana fue diseñada por la cooperación internacional bajo esta idea que nos metieron de que hay que pensar globalmente para actuar localmente. Entonces, los únicos que tienen capacidad de actuar globalmente es la cooperación internacional y los municipios lo único que tienen que hacer es actuar localmente. En otras palabras, no tienen capacidad de definir políticas, sino solo actuar. De esta manera, la cooperación se ha hecho fuerte en este espacio. Lo que les decía al principio de mi intervención, la reunión en Chile de la CEPAL e IPRES reproduce el mismo problema porque no han sido invitados los municipios. Están invitados ciertos personajes que están vinculados a las políticas nacionales. Entonces, por un lado, la cooperación internacional es la que hace el diseño de la nueva agenda urbana. Por otro lado, son los gobiernos nacionales los que se comprometen. Y en tercer lugar, los municipios los que deben llevar a la práctica esta situación. Entonces, frente a esto aparece el nuevo municipalismo. Aparece un municipio disputándose la nueva agenda urbana y lo hace principalmente teniendo en cuenta que lo que ocurrió en Estambul no se cumplió, de que esta nueva agenda urbana no corresponde con lo que está aconteciendo históricamente y porque no hay, en definitiva, un actor histórico. Fernando, 5 minutitos más. Está bien. ¿Por qué nuevo municipalismo? Porque estamos en una nueva economía mundial. El
tema de las tecnologías, el tema de la articulación y los eslabones que se producen dentro de las grandes corporaciones multinacionales, nos muestran que estamos en una situación distinta. Estamos bajo una nueva urbanización, como le señalaba con algunos ejemplos hace un momento, y estamos, y aquí creo que esto sí es bien importante, con una nueva naturaleza. Lo que hemos vivido en estos últimos días, semanas atrás, con los terremotos en México, los huracanes en el Caribe, en los Estados Unidos, lo que nos está mostrando es que el cambio climático es una cosa real y cierta. En esto el presidente Trump, como en muchas de sus cosas, no tiene ningún sentido histórico. Y esto nos muestra que la naturaleza ha cambiado por lo que nosotros hemos hecho y tenemos que enfrentar esos cambios de la naturaleza, no con la resiliencia como generalmente se plantea, sino con la modificación de las condiciones que generan el cambio climático, y en eso las políticas de los municipios es absolutamente clave. Entonces tenemos nueva economía, nueva urbanización, nueva naturaleza, nuevo municipalismo. Un nuevo municipalismo que nos muestra que hoy día tiene mucho más competencias, mucho más recursos y es democrático. Pero no solo eso, sino que hoy día el municipio es multiescalar por esta cuestión de los territorios que veíamos hace un rato y multinivel por el tema de la descentralización. Este nuevo municipalismo tiene que crear un nuevo desarrollo urbano donde la relación entre la sociedad y la naturaleza sea totalmente distinta. Yo creo que aquí lo que se ha hecho en la Constitución del Ecuador es bastante interesante. No podemos seguir pensando que la relación con la naturaleza sea, por un lado, la apropiación y por otro lado, el dominio de la naturaleza. Hoy día los estratos del ser tienen que ser reconocidos todos, y no es que hay privilegio de unos sobre los otros, porque si es que la flora, la fauna se nos viene abajo, también el ser humano también se viene abajo. Este nuevo municipalismo tiene expresión, por ejemplo, con los derechos de la naturaleza, que no es otra cosa que la justicia ambiental, el derecho de la ciudad, que me parece que es importante incorporar, porque la ciudad también es sujeta de derechos, tiene que tener recursos, tiene que tener competencias, tiene que tener capacidad, etcétera, y el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es lo que se ha venido trabajando y quizás aquí lo más avanzado sea lo de David Harvey, a pesar de que hay múltiples intervenciones que van en esa línea. Y finalmente, para concluir, quisiera plantearles algunas cosas. Una es que la nueva agenda urbana nació sin actor político, tiene una visión de la cooperación internacional que es la que norma todo lo que es lo local. Yo creo que hay que redefinir la cooperación internacional, que no sea internacional, sino que sea interurbana, porque internacional es la relación entre naciones. Y entonces aquí lo que tenemos que plantear son relaciones interurbanas. Es una nueva forma de vínculo a nivel del mundo. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es lo que yo llamo el urbanismo de las palabras, esta cuestión de la ciudad resiliente, la ciudad inteligente, la ciudad segura, la ciudad. Yo tengo un artículo que publiqué en El País donde descubrí que hay 47 conceptos de estos de ciudad, que lo único que hacen es definir parcialmente a la ciudad y las formas de actuación en el mismo. Y lo más grave de esto es que cada una de esas definiciones hoy día tiene sus variables y sus indicadores que hace que las ciudades compitan entre sí. Si Cuenca está este rato en el puesto 87 de ciudad segura, lo que hace es meter más policía, más armas, etcétera, para pasar del 87 al puesto, 70. Y eso es lo que está ocurriendo. Y la gran definición de ciudad competitiva es justamente estos rankings. Y yo creo que nosotros no podemos caer en una situación como esa. Y finalmente una reflexión que me surgió hoy día mientras venía de Quito. Yo he estado bastante preocupado, como muchas personas probablemente aquí, de lo que ocurre en Barcelona y lo que ocurre en España, con la tesis del independentismo que ha ido ganando cada vez más adeptos, donde se ve que hay un problema de construcción del Estado. Hay un problema muy complejo de nacionalismos, de territorios que no encuentran un espacio en los estados. Y un amigo español, Jordi Borja, que probablemente ustedes le conocen, me envió una nota diciéndome que, una nota que están pasando por todos los WhatsApp, etcétera, estas nuevas tecnologías de la comunicación, donde se convoca a que todas las ciudades españolas
la sociedad de todas las ciudades españolas se congreguen en los ayuntamientos vestidas de blanco pidiendo que cese el odio y que se encuentre una salida a este problema. Yo creo que si eso ocurre, lo que nos estaría demostrando es que los estados hoy día son incapaces de resolver los problemas de la plurinacionalidad que tienen y que las ciudades sí pueden enfrentar eso. Por eso es que muchas personas lo que están sosteniendo hoy día es que hemos entrado en el siglo de las ciudades. Si el siglo XVIII y XIX, bueno, principalmente XVIII, fue de los imperios, el siglo XIX y XX fue de los estados, este siglo XXI se supone que deberá ser de las ciudades. Si España nos muestra esto, yo creo que será un cambio sustancial de la comprensión de lo que significa el mundo y de la comprensión de lo que significan las ciudades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. A continuación nos acompaña Antonio Di Campli. Antonio Di Campli nació en Ortona, Italia, es arquitecto con especialidad en diseño urbano y la historia del urbanismo. Su investigación se enfoca en la integración de los discursos sobre diseño urbano con las prácticas y teorías del paisajismo y las ciencias sociales. Su PhD es en planificación urbana de la Universidad de Chieti Pescara y su máster en arquitectura de la Universidad de Venecia. Ha enseñado en varias universidades de Europa y Latinoamérica y ha asesorado en varios comités en ciudades latinoamericanas. Ha escrito varios libros, entre los que se incluyen Challenging the Letter City, Densificar la ciudad, Cuestiones, problemas y diseño urbano en el Ecuador, Working for Hiroshima y algunos más en italiano, que porque mi italiano no es muy bueno, no los voy a decir. Hoy nos va a acompañar con una ponencia sobre el interior como problema urbanístico. Muchísimas gracias. Si tú quieres, puedes hablar desde ahí. Puedes hablar desde ahí, como tú quieras. Que si tú quieres, puedes hablar con el micrófono allá, pero si tú mismo quieres pasarlo hacia ti. No, mejor si ya. yo pueda hacerlo de aquí. Perfecto. ¿Cómo se pone pantalla completa? No sé cómo se le pone pantalla completa. Tal vez. Es que no aparecen las... A ver, desconectenme un ratito. Sí. ¿Cómo le podemos poner pantalla completa? ¿Tienes idea? Con F5 suele ser. Ya está, ya te pasé las dos. ¿Sí están los dos? Sí. Está una en PowerPoint y otro es un documento. Sí, esa es la que estamos intentando ahorita abrirle. Es lo más que pude. Lo siento, todo, por lo menos. yo conozco las Mac, no la... Ahí es lo más. Listo. Cuando estés en... Son 30 minutos. Cuando estés en 25 te doy el aviso para que sepas que lo tienes que hacer. 20 minutos. A los 25 te aviso para que pase. Pero necesitaría la pantalla completa, de lo contrario no... Bueno, ¿lo puedo hacer así? Okay. Buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores de esta conferencia por haberme invitado hoy aquí en Cuenca. Adentro del marco de los 4 temas de esta conferencia, que son patrimonio, derecho a la ciudad, gobernanza, justicia espacial,
yo quiero ofrecer una reflexión sobre el concepto de interior urbano, apoyando una hipótesis que es al mismo tiempo interpretativa y proyectal, o sea que adentro de las diferentes técnicas y discursos de regeneración de la ciudad latinoamericana que tengan como objetivo la reducción de los procesos de fragmentación socioespacial, la técnica del así llamado urbanismo de interiores es las más fértiles. Al mismo tiempo, quiero definir una crítica al concepto de espacio público y a las narraciones mitológicas y mitologizadoras que se han definido en Latinoamérica en los últimos años. Y por esta razón quiero hacer una reflexión sobre términos como domesticidad, intimidad, seducción y conflicto, interacción, extrañamiento y espacio público menor. Este movimiento, esta reflexión quiero hacerla a través de un movimiento circular, o sea, hablando de Europa. Entonces hago como un movimiento analógico, estoy hablando de Latinoamérica a través de lo que está pasando en Europa, o sea, parafrasando a Colón, buscando el poniente por el levante. ¿Y por qué esto? Porque aquí me he dado cuenta, en mi trabajo en Ecuador en los últimos 2 años, que persiste una tendencia, específicos caracteres coloniales en la manera de pensar y construir el espacio urbano, porque persiste un deseo de imitación y de importación de modelos espaciales, así como de paisaje. Entonces, la idea que quiero apoyar, la hipótesis que quiero apoyar es que si se quieren definir nuevas técnicas y discursos para la definición de la ciudad latinoamericana, no se debe mirar a Europa. Y esto es un tema que no he definido yo, sino un pensador brasileño que se llama Osvaldo de Andrade, que ha definido el concepto de ciudad caníbal, o sea, de esa ciudad, ese tipo de ciudad que se define a través de un proceso de incorporación del otro, de imitación del otro. Un ejemplo es lo que se puede ver en Ecuador también con los fenómenos del así llamado urbanismo de remesas. Entonces vamos a hablar un poco de espacios públicos como espacios productivos y como objetivos, empezando desde un lugar muy famoso e importante. Estamos en Berlín, es el mercadillo de la Navidad, es un lugar donde muchos europeos van a los alrededores del 24-25 de diciembre para comprar regalos. El 19 de diciembre del año pasado, un ataque del ISIS ha producido 12 muertos y 56 heridos en este lugar tan céntrico de la ciudad de Berlín. El mismo año, el 14 de julio del 2016, un ataque con un camión mató 87 personas y 302 heridos en el malecón de la ciudad francesa de Niza. El malecón es un lugar particular. Esto ha sido el primer malecón al mundo. Ese tipo de espacio se ha experimentado por la primera vez al final de 1800 para la presencia de turistas ingleses. Y luego, uno de los últimos ataques hubo en la Rambla de Barcelona, que es un espacio público muy famoso, muy importante, es un espacio público como escena, es un lugar de producción y consumo de imágenes turísticas. Aquí murieron 16 personas y 130 heridos. Esos son todos 3 diferentes tipos de prototipos de espacios públicos europeos. En el debate público contemporáneo, especialmente en Europa, existe una peligrosa confusión entre el fenómeno del terrorismo y fundamentalismo y los paradigmas del conflicto urbano, así como estos han sido definidos por académicos, por ejemplo, como Henri Lefebvre. Mi hipótesis es que estos 2 fenómenos son esencialmente desconectados. La hipótesis es que la adhesión a la ideología del califato es una cuestión que se centra en una manera de buscar una manera específica de ser modernos por la segunda generación de inmigrantes árabes en Europa. Y no tiene nada a ver con problemas de conflictos sociales urbanos, o sea, todo lo contrario. Estos ataques son el resultado de la ausencia de conflictos.
o sea, de la falta de lugares de confrontación y de intercambio entre culturas y sociales diferentes. ¿Y por qué? Porque la ciudad europea se está transformando a través de procesos de homologación espacial y de segregación urbanas. Esta situación se encuentra en el centro, en la periferia, en cualquier parte donde se nota la ausencia del capital social que el sociólogo norteamericano Putnam llama como puente. O sea, que siempre debe equilibrar el capital social de vínculo, que si permanece solo genera asfixia o afasia. Entonces, este conflicto urbano tiene mucho a ver con la cuestión de la forma, prestación y carácter del espacio público europeo. Y las secuencias de los ataques han sido realizadas en sitios colectivos que son representativos de muchos caracteres de los espacios públicos europeos contemporáneos. Bernardo Secchi, hemos escuchado en la primera conferencia esta mañana, afirmaba que la generosidad de la plaza, de los claros de las ciudades europeas, siempre consistió en su substancial indeterminación. Richard Sennett, en ese sentido, habla de otro tema, o sea, lo de la complicidad, es decir, la apertura semántica que un espacio definido tiene que tener para libre interpretación de quien lo habita. Un espacio que se tiene que completar también por el conflicto. Bueno, estamos hablando de pluralidad, de apertura, pero estos espacios públicos son realmente así, son espacios abiertos. ¿Qué ha sucedido en Europa en los espacios públicos en los últimos 30 años? Estos espacios se caracterizan por un proceso de estetización y se han convertido en lugar de producciones y consumos de imágenes seductoras, es decir, son interiores domésticos. Si ustedes tienen la posibilidad de viajar a Italia, a Europa, por lo general, ese es el tipo de espacio público que se encuentra. ¿Son espacios públicos o son comedores? Esos son espacios de celebración de la cultura del patrimonio, o sea, de la identidad local. Aquí estamos en Turín, ese es un espacio barroco, y por lo general, cuando uno habita estos tipos de espacios urbanos, espacios públicos, se da cuenta que son espacios que son sáturos, que son intoxicados por la celebración de la cultura y de la identidad local. O sea, son al mismo tiempo espacios de producción y de consumo de imágenes. Boris Groys, que es un filósofo ruso, afirma que existe en Europa una contaminación por lo que él llama humo o smog cultural, o sea, un tentativo de definición de técnica de control social a través de discursos culturales. Y entonces la transformación de la ciudad en un paisaje de disfrutamiento, como se podría decir en español, como un paisaje que se debe consumir. Son interiores donde se busca refugio, básicamente. Entonces, afirma Héctor Sozzas que la cultura es utilizada como una protección, como la más sutil de las protecciones. Como una salida total y como digamos, la manera de definir la ciudad como un gigantesco invernadero, una ciudad invernadero. Esta tendencia de transformar los espacios abiertos en interiores se acompaña, irónicamente, a la transformación de los interiores del habitar. O sea, existe una inversión entre interior y exterior en las prácticas del habitar. O sea, habitar el espacio interior de la casa como si fuera un espacio abierto. Esta es una imagen que he sacado de una revista de Harvard, se llama Harvard Design Magazine, Family Planning, donde se muestran proyectos de construcción de espacios de vivienda social, donde hay espacios compartidos. O sea, esas son cocinas que no son de una familia, sino son compartidas por más familias al mismo tiempo. En Berlín hay edificios como esto, o sea que no son edificios de departamento para familias, son edificios donde viven un conjunto de microcomunidades que comparten cocinas, que comparten equipamientos. Se trata de una experiencia que ya se empezó a experimentar en los años 60, por ejemplo, en la definición de la así llamada Comune 1 o Comune 2, siempre en Berlín.
Existe una tendencia en configurar la casa como si fuera un exterior, o sea, un edificio donde se tiene miedo y donde se tiene que redefinir cajas aún más pequeñas. Entonces, si los ataques en Barcelona, Berlín o Niza no tienen nada que ver con el conflicto social, tiene mucho que ver con las calidades del espacio público, ya que estos han sido redefinidos en los últimos 30 años como interiores domésticos, como dispositivos identitarios, donde se celebra la identidad local del patrimonio, y por lo tanto de exclusión. O sea, estos inmigrantes no encuentran lugares de confrontación y atacan esos espacios que para ellos son los dispositivos de exclusión social. Hemos hablado de interior doméstico, porque, claro, no existen muchos tipos de interiores. La domesticidad es una idea bien precisa que se define, que coincide con el interior burgués, o sea, un tipo de espacio que se define en el norte de Europa después de un largo proceso lento proceso de acumulación de huellas y significados a veces oscuros. ¿Qué significa interior urbano? No me refiero a un interior cerrado, sino a una atmósfera, a un ambiente. Afirma Gottfried Semper que lo que define el interior no es el muro, sino lo que se pega al muro, es la decoración. Entonces, por esta razón yo puedo definir esas plazas como interiores, porque son saturados de cultura. Un interior doméstico no es un interior cualquiera, sino un espacio caracterizado por una dimensión simbólica y de control. Cuando tú ingresas en el salón de una familia burguesa, en el salón siempre se muestran los símbolos de la familia, ¿no? Se muestra la representación y la fuerza económica y social de la propia familia. Entonces es un espacio disciplinado. Yo me he ocupado de estos temas en un libro que he publicado en 2011, donde he utilizado la imagen del Palacio de Cristal del Invernadero para describir esos problemas en Europa. Y esto, digamos, he retomado una metáfora de Dostoyevsky, que es ese escritor ruso, que hablaba de que con la construcción del Palacio de Cristal, o sea, del primo edificio atmósfera, el interior toma un tamaño mucho más grande de lo que existía antes. Walter Benjamin dice lo mismo cuando hice su estudio sobre los pasajes de París. Y Peter Sloterdijk, que es este filósofo alemán, utiliza la misma metáfora para definir cómo las economías neoliberales han modificado los espacios urbanos occidentales, o sea, como invernaderos controlados climáticamente. Afirma Sloterdijk que habitar significa construir esferas. La esfera obviamente es una metáfora. Claro, estoy haciendo un salto conceptual, ¿no? Porque como siempre, como urbanistas, nuestra manera de pensar tiene algo de atlético. Él dice que él escribe una trilogía de las esferas, las burbujas, los globos y las espumas con que él define la ciudad. ¿Y cuándo empieza este proceso? O sea, ¿cuándo se empieza este proceso de transformación del espacio público en interior? Empieza a lo final de los años 80 con el desarrollo de las economías liberales promovida por economistas norteamericanos y por figuras como las de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Estados Unidos. O sea, ese es el periodo en que se define lo que ustedes decimos diseño urbano. O sea, esta manera de transformar la ciudad a la escala entre la planificación y el diseño arquitectónico. Y estamos hablando de los Juegos Olímpicos en Barcelona, de la recuperación de los Docklands de Londres y todo esto. O sea, es este matrimonio entre la economía neoliberal y el diseño urbano que redefine un poco esas condiciones. La relación entre economías neoliberales y diseño urbano ha producido un proceso de transformación determinado a través del proceso de benchmarking, promovido el papel de los servicios y del turismo en la economía urbana y promovido prácticas del habitar donde la ciudad es considerada como espacio de consumo y como el turismo como estilo de vida. Los años 90 los temas de diseño eran el diseño de la dispersión urbana, la infraestructura del urbanismo, el landscape urbanismo, el tema de la sostenibilidad, esos son los más precisos. Para definir un poco el carácter del diseño urbano liberal podemos usar tres imágenes.
el diseño red o diseño ligero, el triunfo de los conceptos desenfocados y el mito del espacio público. Ya que tengo solo 25 minutos, intentaré ser un poco más rápido. ¿Qué significa proyecto reticular? El proyecto reticular significa que cuando se define un proyecto de transformación urbana, el arquitecto no es la persona que tiene el papel más importante, sino que es un actor entre muchos. Hay economistas, hay historiadores, hay sociólogos, hay inversionistas. El proyecto, digamos, lo define un conjunto de personas a través de un proceso rizomático. Y para que esas diferentes personas se puedan meter de acuerdo, es necesario utilizar conceptos desenfocados para que alguien pueda encontrar su propia interpretación. Sostenibilidad, smart city, mixity funcional, son ejemplos de conceptos borrosos o desenfocados. Y el mito del espacio público. O sea, ya que estamos hablando a menudo de proyectos muy banales desde el punto de vista espacial, el papel más importante en la definición de la narración de la propuesta lo tiene el espacio público, o sea, el único elemento que tiene carácter de continuidad. Entonces empieza la mitologización del espacio público. Ese concepto, que para nosotros hoy es bastante común, en realidad es bastante joven. Si uno toma un manual de urbanismo de los años 60, nunca se habla de espacio público, se habla de espacio abierto. Y a través de estos tres diferentes acciones se redefine la ciudad europea como un gigantesco invernadero. En este proceso hay optimistas y pesimistas. O sea, la noción de interior de la cultura del proyecto urbano ha subido un carácter problemático que oscila entre dos posiciones opuestas. Una pesimista que ve en el interior un enclave refugio para una clase media asustada y agresiva en busca de contextos controlados y vigilados. Es la posición de Mike Davis, por ejemplo, o de Richard Sennett. Y claro, estamos en América, en este caso en Norteamérica, y Victor Gruen, que es arquitecto de Austria, que emigró a Estados Unidos en los años 50, es el inventor del centro comercial. Entonces, la idea de reproducción de un espacio público europeo adentro de un espacio controlado, ¿no? Que es el centro comercial, es el dispositivo arquitectónico donde se destruye la barrera entre ventana y calle. O de Gordon Bunshaft, que inventa una nueva tipología arquitectónica donde el rascacielos se apoya a una especie de patio cerrado. A la escala del diseño arquitectónico, esta cosa se puede ver en los primeros proyectos de Frank Gehry, donde él dibuja edificios concebidos como cajas mudas, o sea, que pueden ser vandalizadas, porque él no tiene ninguna confianza en el espacio público tradicional. Entonces, son superficies a prueba de vandalismo, ¿no? Que parece ya casi una favela. Y la segunda posición es la posición optimista, de autores como el italiano Andrea Branzi, ¿no? Que dice que toda la calidad urbana contemporánea no está en la definición del espacio, sino más bien en la tecnología. Su proyecto de la No-Stop City es esto, o sea, la ciudad como un gigantesco interior, donde la gente puede vivir básicamente siempre en una condición lúdica, siempre moviéndose y disfrutando de ese gigantesco interior climatizado. La No-Stop City es el resultado del matrimonio entre la Maison Dominó de Le Corbusier y el Büro Landschaft. ¿Cuál es la idea de los años 60 de Andrea Branzi? Es que la calidad de la arquitectura no es tanto en los espacios, sino en los equipamientos, en la tecnología. La New Babylon es esta otra ciudad utópica que está concebida como un conjunto de situaciones aéreas donde el habitante siempre vive adentro de un espacio cerrado. Y los situacionistas al mismo tiempo tenían una mapa de París donde cada pedazo de la ciudad estaba definido por su propia atmósfera y su propio carácter de interior. Pero en Europa hoy el diseño urbano sigue siendo en gran medida un proyecto de espacio público. La Rambla del Mare en Barcelona, el Marco Polo Terraces en Hamburgo, el Berliner Mauer en Berlín, Nowy Plac Zgody en Cracovia, en Polonia. Todos esos proyectos insisten sobre ese concepto de espacio público. El más famoso es esto, es un proyecto muy publicado, Superkilen,
en Copenhague. Es un proyecto que, como ustedes pueden ver, no es un proyecto de urbanismo, sino más bien un proyecto de gráfica, ¿no? El espacio es un espacio súper estetizado. Pero los autores han afirmado que este tipo de espacio debe favorecer la integración entre poblaciones distintas, entre inmigrantes. Entonces hay las referencias a elementos como elementos marroquíes aquí, la parada del bus en estilo soviético, ese diseño, no sé cómo decir, esta media luna árabe. Es un diseño urbano voluptuoso, donde se propone una idea hedonista del espacio público, así como de la integración social. Aquí se habla de diversidad, multiculturalismo, coexistencia, hipernatividad, hibridación, fragmento, cita. El diseño del espacio público está enfocado sobre esos aspectos perceptivos, confort y sobre la necesidad de fortalecer una identidad. El patrimonio, digamos, disculpa, se define a través de cuestiones como confort y estética. La hipótesis, ¿cuál es de estos proyectos? Es que en conjuntos calidad urbana y justicia espacial pueden construir una ciudad habitable. Ese discurso se resuelve en un tránsito entre una hipótesis difícil de probar y una promesa difícil de mantener. Esta formación discursiva no es inofensiva, ya que tiene un alto nivel político, no porque se refiere a una ciudad justa, sino por su lado negativo, porque sitúa al centro de su narración siluetas abstractas, recortadas en la clase media urbanas contemporáneas, es decir, personas que necesitan confort, calidad y seguridad. Bajo el signo de la justicia y de la calidad se está manifestando un proceso de apropiación en nombre de un humanismo abstracto reivindicado como un nuevo hito, y el espacio público es el campo de esta apropiación. Entonces propongo abordar el tema del espacio público a través de 3 diferentes categorías, que son la de intimidad, extimidad y público, dándole una función cognitiva del espacio que reúne cuestiones como angustia, ansiedad, extrañeza, conflicto y no solo comunión a proximidad. Extimidad, no sé si es una palabra medio rara y significa la tendencia de las personas a hacer pública su propia intimidad. Ese discurso tiene su enfoque en el cuerpo, ya que es alrededor del cuerpo que las cosas se encuentran. El cuerpo es un pequeño fragmento de espacio con el que literalmente me puedo unir. Esta afirmación no es mía, sino es de Michel Foucault. Ayuda a repensar la pregunta: ¿puede ser el espacio público un pequeño fragmento del espacio con que mi cuerpo se une? ¿Puede ser un fragmento? ¿Puede ser pequeño? Se puede repensar el sistema de los espacios públicos como discontinuos y fragmentados, prestando más atención a la calidad de relaciones, pensando, por ejemplo, en el poder público del interior, que es la intimidad. La intimidad son esas situaciones acá. Es la primera forma del espacio público. El espacio de estar solo entre otros, en un ambiente abierto, permeable y plural, un lugar donde se busca protección y cuya violación se percibe como una amenaza. No es solo espacio privado, eso debe ser claro. Ese es un espacio que no emite ninguna señal y no atrae ningún flaneur. Más bien parece parado por una subtracción, la subtracción de lo social, del flujo de la mirada del otro, que puede ser invasiva o benthamiana. Extimidad. Hoy es un concepto que está muy de moda. En América como... nos quedan 5 minutos. Sí, bueno, gracias. El espacio público de intimidad encuentra su revés en la extimidad, la tendencia de la persona a hacer su pública, su vida privada, tanto física así como psíquica. Antes de Lacan ha sido Debord, en su célebre manifiesto del 67 sobre la sociedad del espectáculo, a subrayar ese deseo generalizado de hacer de sí mismo un espectáculo y fortalecerlo. Y luego es el público, son espacios abiertos en el sentido tradicional, es el espacios garantizados, democráticos, progresistas, es el espacio que interesa a los arquitectos y filósofos, digamos, el espacio de Georg Simmel y de la Escuela de Chicago. Entonces estamos hablando de espacios heterogéneos, fragmentados, espacios abrasivos, donde se manifiestan diferentes procesos. Y la identificación de estas 3 condiciones pone en discusión 2 cosas. La crítica a concebir el espacio público como interiores estetizados, como espacios domésticos, y la reclamación de un espacio público compacto, liso y continuo. Se debe superar la idea de la continuidad física y social del espacio público moderno. Entonces tenemos que pasar de conceptos como continuidad a domesticidad hacia frantumación e intermitencia. Esta es mi hipótesis.
se debe definir un nuevo urbanismo de interiores. El interior expresa un poder público. En los años 60 y 70 los conflictos por la emancipación tomaron la forma de la condensación del espacio doméstico burgués, de sus reglas y de sus disciplinas. Esa es una imagen de la película Naranja Mecánica, donde se ve proprio lo que pasa dentro de ese tipo de espacio doméstico muy definido. En los años 80 los movimientos de los squatters redefinen una diferente gramática del espacio interior. En el caso, por ejemplo, del barrio de Berlin-Prenzlauerberg, se ve como esos punk se apropiaban de esos edificios antiguos de Berlín del Oeste y para redefinirlos como espacios compartidos. En este caso, el interior es espejo de ocupación y resistencia. Luego hay el interior como, digamos, como lugar donde se propone una técnica propiamente moderna del habitar. Beatriz Colomina, que es esa historiadora que enseña en Estados Unidos, ha analizado las revistas de los años, las publicaciones de los años 50 y 60 de la revista Playboy, donde se mostraban proyectos de Wright, Simmel, de los hermanos Himes, donde el interior es la herramienta para la difusión de lenguajes arquitectónicos modernos. Entonces, el poder del interior reconocimos los movimientos contraculturales, el interior como objetivo, la ocupación de los squatters como recurso o la difusión de los lenguajes arquitectónicos modernos. Todo esto tiene que ver con una idea muy precisa del habitar y de la ciudad. La hipótesis cuál es, que se debe considerar el interior como algo diferente, como espacios poco respetables. Porque si insistimos en temas como identidad, cultura local, estamos fomentando fundamentalismos. Se debe optimizar el funcionamiento de los fragmentos y contestar el ambiguo concepto de orden definido a través de discursos culturales. A lo contrario, es una idea del espacio poco respetable que logra oponerse a la división y a la segregación socioespacial. Se trata de salir de la lógica de patrimonialización y aceptar la intermitencia, mientras que el espacio público tradicional siempre celebra la fijeza y la duración. Entonces se debe definir una nueva teoría de fragmentos, pensar un conjunto de secuencias desarticuladas y fragmentadas, todo lo contrario de los diseños urbanos escénicos, mientras que la literatura de estos años viaja en dirección opuesta. O sea, aquí nosotros siempre todavía insistimos en leer esta literatura anestética que se dice humanista y que todavía se refiere a textos como de Kevin Lynch, Gordon Cullen, Ian Gale, Jane Jacobs, voces que hablan de la apropiación del espacio público a través de los ritos del espacio público. Aquí todavía el enfoque está sobre los aspectos perceptivos y visuales. Esta digamos, se puede considerar una letanía consoladora, ya que busca construir buenos principios según una actitud de bricoleur que moviliza Sennett, Lynch, Jacobs, Sinnel, una actitud que acepta todo y no rechaza nada, el nomadismo, la heterotopía, los espacios derechos y los espacios voluptuosos. Al final se construye una narración intoxicada de sí misma. Entonces, la idea cuál es? Que no se debe celebrar un espacio, no se debe insistir en este tema del espacio público como elemento identitario. El espacio público contemporáneo es un espacio privado de su duración y, más que todo, no es para todos. No se celebra la fijidad, sino la oportunidad. Y es atravesado por cuerpos que pueden ir de acuerdo o desencadenar conflictos. Es un espacio público menor. Menor significa que no es expresión de un poder fuerte. Y para terminar mi presentación, se puede decir que la Villette de Colas, este proyecto muy famoso, es expresión de esta actitud, o sea, esa celebración de la creatividad, de la flexibilidad. O sea, se debe rechazar esta actitud ochentera. Y desde Latinoamérica, todo esto, ¿por qué es relevante aquí? ¿Qué enseñan esos procesos? Aquí siempre he escuchado palabras como desorden, falta de espacio público, falta de planificación. Y la respuesta cuál es? Mirar a Europa y importar modelos. Entonces, ¿por qué un urbanismo de interiores puede tener relevancia aquí?
por dos razones. Primero, porque, como he mostrado, por la ineficacia de los espacios públicos concebidos como espacios estetizados. El interior doméstico no favorece el intercambio. Y segundo, porque en América Latina es todo es un interior. Porque la transformación urbana y territorial de Latinoamérica, todo tiende a hacerse interior. Todo tiende a adquirir la característica de un interior concebido como un lugar controlado. Y en Latinoamérica la palabra lifestyle está ligada a la dimensión del interior. Dos ejemplos extremos. En Bogotá, el Parque de la 93, alrededor del Centro Comercial Andino, o los asentamientos de las FARC alrededor de Bogotá, son ejemplos de interiores domésticos, de interiores controlados, que no son espacios públicos, porque no favorecen ningún tipo de intercambio, son espacios controlados. Entonces debe definir un espacio preburgués, una cavidad acogedora abierta al conflicto, donde favorecer diferentes tipos de usos. Se debe distinguir entre dos conceptos de interior: el refugio, donde yo busco protección, y la cavidad, que es el resultado de un proceso de excavación. Hemos intentado experimentar algo en una investigación que hemos hecho en Loja en los últimos años, donde se han experimentado técnicas de urbanismo de interiores en los espacios residuales entre barrios habitados por estratos sociales distintos. Se debe salir de la imposición de lo real. Esa es mi última imagen. O sea, el siglo XX ha sido el siglo del fundamentalismo de la simplificación, de una batalla en nombre del real contra lo irreal. De aquí la metafísica de la gravedad, con su ficción sobre el suelo, las raíces, la cultura local. De ahí el fundamentalismo. Lo real es lo que nos pide de tomar como referencia, lo que nos limita y lo que nos impone. Es un realismo impositivo. En ese sentido, contra esos discursos se necesita una hermenéutica de la existencia antigravitacional, una celebración de lo que está desarraigado. Y bueno, he terminado. Muchas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo a nuestros ponentes que han dado inicio a este congreso. Ahora tenemos un pequeño receso y antes de salir al receso quisiera dar unas indicaciones generales. El congreso se va a desarrollar las mañanas siempre aquí, a las 9, los primeros conversatorios y a las 11 los segundos. Y en la tarde, como son mesas temáticas, se van a desarrollar en el aulario, que ustedes deben haber visto al lado de acá, y en la sala del frente, que es la sala de uso múltiple de administración. Las agendas completas ustedes las tienen en el código QR en sus programas amarillos que se les entregó, pero sin embargo vamos a tener también expuestas aquí afuera por si acaso alguien quiera verlas físicamente, y también están en la página de Civitic, www.flaxo.edu.es/Civitic. Les invitamos a un pequeño receso, a tomar un café y nos vemos a las 11 en punto. Muchas gracias. Los expositores del conversatorio de patrimonio, si pueden acercarse para entregarnos sus ponencias.